Bienvenidos a la intrigante saga del Imperio Romano, y a la historia de una de sus figuras más emblemáticas, Julio César. La historia que atravesamos en este viaje se ha visto empañada tanto por la victoria como por la tragedia, dando forma al tejido mismo de nuestra historia humana colectiva. Súbete a un asiento y sumérgete en la gran narrativa de un imperio que alguna vez fue poderoso, y un líder legendario que lo impulsó a alturas gloriosas. Nuestro viaje comienza en el 753 a.C. con el establecimiento de Roma. Fue fundada por Rómulo y Remo, hermanos gemelos huérfanos de su abuelo. Cuenta la leyenda que Roma fue construida por estos hermanos, y sentaron las bases de una ciudad que crecería hasta convertirse en un poderoso imperio. Avanzando rápidamente hasta el siglo V a.C., encontramos a la joven República Romana luchando por su supervivencia contra la civilización etrusca del centro de Italia. La victoria parecía una perspectiva difícil de alcanzar hasta que surgió un gran líder militar, una figura legendaria cuyo coraje y estrategia sacaron a Roma de las garras de una derrota inminente. Su nombre era Cayo Julio César. Educado en su juventud en la filosofía y la retórica griegas, le proporcionó una mejor comprensión de las guerras y batallas. Su conocimiento sobre la tradición del Imperio Romano moldeó su pensamiento e impactó las decisiones que tomó durante el transcurso de su influyente vida. Ascendiendo en las filas militares como un meteoro, la destreza de César en el campo de batalla le granjeó el cariño de familias patricias influyentes. Sus victorias militares y su astucia política le valieron una adulación generalizada. En medio de los disturbios políticos en Roma, se formó el primer triunvirato, formado por Pompeyo, Craso y César. Era una asociación poco convencional que unía a tres hombres de orígenes divergentes con un objetivo común, la adquisición de poder. El triunvirato se desmoronó y la incesante búsqueda del poder por parte de César condujo a una guerra civil. Se enfrentó a su antiguo aliado Pompeyo en la batalla de Farsalia, un conflicto que alteraría el curso de la historia romana. César salió victorioso y se declaró dictador de por vida. Su ascenso fue a la vez venerado y vilipendiado. Un hombre de gran ambición, sus reformas políticas y su visión del futuro de Roma le granjearon el cariño de las masas mientras provocaba formidables batallas en los pasillos del poder. En medio de su grandeza y poder, fuerzas oscuras estaban trabajando. Un grupo de senadores, guiados por Bruto y Casio, conspiraron para asesinar a César en los idus de marzo. Llegó el fatídico día y el 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado a puñaladas sin piedad en el teatro de Pompeyo. La muerte de César marcó el principio del fin de la República Romana. El vacío de poder estableció el segundo triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Esta asociación fue incluso más tempestuosa que la primera y provocó más conflictos internos. Octavio, el hijo adoptivo de César, salió victorioso y se convirtió en el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto. Marco Antonio y Cleopatra fueron rápidamente derrotados en la batalla de Actium, dejando a Augusto indiscutible en su conquista. La siguiente Pax Romana provocó un periodo de paz y prosperidad, caracterizado por un amplio crecimiento territorial. A Roma a menudo se la llamaba la capital del mundo y el emperador era considerado una deidad. Sin embargo, incluso en su apogeo, el Imperio Romano no estuvo exento de caos. Los asesinatos políticos, la desigualdad social y la agitación financiera estaban muy extendidos. A pesar de la grandeza de los emperadores y los colosales logros arquitectónicos, las semillas de su eventual caída se sembraron constantemente. El imperio comenzó a desmoronarse en el siglo III después de Cristo gracias a multitud de razones, entre ellas invasiones bárbaras, inestabilidad económica y decadencia social. La decisión del emperador Constantino de trasladar la capital a Bizancio, y su implementación del cristianismo como religión estatal marcó el comienzo del fin de la antigüedad. Y así, el 4 de septiembre de 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador romano, fue depuesto por el guerrero germánico Odoacro. El otrora poderoso Imperio Romano, cuya influencia se extendió por más de 500 años, era ahora solo un recuerdo de un pasado glorioso. Sin embargo, los legados de Roma siguen perdurando. Desde sus innovaciones arquitectónicas hasta sus sistemas de gobierno, el Imperio Romano ha influido profundamente en las civilizaciones posteriores. Incluso hoy, el fantasma de la ambición de César, y el prestigio del Imperio Romano proyecta una larga sombra en los anales de la historia, testimonio del dicho, todos los caminos conducen a Roma. Profundizando en la vida de Julio César, es primordial discutir la compleja historia de amor y traición que existió entre él y Cleopatra, la reina de Egipto. La historia entrelazada teje una narrativa convincente de pasión, poder y sacrificio que sacudió los cimientos mismos de dos civilizaciones poderosas. Su enlace comenzó inicialmente como una alianza política. César, que anteriormente había estado entrelazado en la complicada política de Roma, vio en Cleopatra una oportunidad para reforzar su poder e influencia en Oriente mientras ella, a su vez, lo veía como un aliado potencial con una influencia de gran alcance. Sin embargo, su relación pronto trascendió los reinos de la conveniencia política, y ardió en el dominio de la pasión ardiente. César, cautivado por el extraordinario ingenio y encanto de Cleopatra, sucumbió al atractivo de un amor tan poderoso y cautivador como la propia reina.
Juntos, César y Cleopatra personificaron la combinación perfecta entre Oriente y Occidente, alterando dramáticamente paradigmas centenarios de poder y relaciones humanas. Se habían convertido, voluntariamente o no, en el rostro fascinante de la mezcla cultural, y en la imagen seductora de un amor prohibido. Trágicamente, este romance épico duró poco. César, que había alterado para siempre el panorama de la política europea, fue asesinado por un grupo de senadores en el 44 a.C. con su muerte. Cleopatra perdió no solo un amante sino también un aliado clave. El mundo tal como lo conocían estaba a punto de cambiar. Cleopatra, de espaldas a la pared, buscó asegurar su poder y el futuro de sus hijos con César. Con este fin, formó una alianza despiadada con Marco Antonio, el antiguo aliado de César y la figura más poderosa del Imperio Romano tras la muerte de César. Esta unión, al igual que la anterior, estuvo plagada de complejidades políticas e intimidades personales. Su relación actuó como puente entre Egipto y Roma, fortaleciendo alianzas y, por un breve tiempo, retrasando el inevitable descenso a manos de Augusto, heredero de César y nuevo rostro de la hegemonía romana. Desgraciadamente, la alianza entre Antonio y Cleopatra no pudo resistir el poder de Octavio, quien rápidamente consolidó su poder. En la batalla de Actium, la alianza se vio frustrada y, ante la derrota, Antonio y Cleopatra optaron por poner fin a sus vidas juntos, en lugar de estar sujetos a los términos del vencedor. Con su fallecimiento, César y Cleopatra dejaron un profundo impacto. Sus legados grabados en los anales de la historia, como figuras notables cuyas historias evocan intriga y admiración. Su amor, un testimonio de los límites del poder, puede verse influido por las emociones humanas, y sus muertes, un crudo recordatorio de la naturaleza transitoria del poder. Roma, ciudad eterna, fue testigo de su amor y de su eventual ruina. Sus historias continúan intrigando, incluso hasta el día de hoy, sirviendo como narrativas conmovedoras que capturan la intrincada danza de poder y pasión que moldeó el destino de las naciones y alteró el curso de la historia. Pero ese no es el final de nuestra historia. Debajo de los velos de los grandes romances y los trastornos políticos, se encuentra el corazón del Imperio Romano, su pueblo. Si bien hemos hablado extensamente sobre sus emperadores, generales e intrigas políticas, es hora de mirar detrás de las cortinas, y comprender la vida de un ciudadano romano promedio. La estructura social estaba profundamente estratificada, con una pequeña clase de élite disfrutando de inmensas riquezas y privilegios a costa de una vasta población campesina y una población esclava aún más vasta. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante es la forma en que los romanos intentaron darle sentido a este mundo y a su existencia en él. En la cima de la pirámide social estaban los patricios, la aristocracia terrateniente, muchos de los cuales eran senadores o jinetes. Debajo de ellos estaba la población en general, conocida como plebeyos, una mezcla de ciudadanos libres y esclavos liberados, que trabajaban en diversas capacidades, desde pequeños comerciantes hasta grandes comerciantes, ingenieros y artesanos. Los esclavos, comprados a cautivos de guerra o mediante servidumbre por deudas, formaban el estrato más bajo. Sin embargo, la condición de los esclavos no era homogénea. Muchos ocupaban puestos de confianza y desempeñaban habilidades especializadas, mientras que otros vivían vidas miserables trabajando duro en el campo o en las tareas más extenuantes. Roma, al ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes, tanto pobres como ricos, buscaba constantemente entretenimiento, siendo los grandes anfiteatros, circos y teatros la principal atracción. Estos lugares albergaron una amplia gama de actuaciones, incluidos combates de gladiadores, carreras de carros, obras de teatro y recitales musicales. La comida y la bebida también eran fundamentales para las placenteras actividades romanas. Se consumía una variedad de frutas, verduras y carnes, y se cree que el concepto de comida de varios platos se originó en los romanos. De manera similar, la tradición de descansar en sofás reclinables, y el vicio de comer en exceso se remontan a la época romana. La religión jugó un papel vital en la vida de un romano. Los romanos adoraban un panteón de dioses y diosas que reflejaban diferentes aspectos de sus vidas. Por ejemplo, Júpiter, el rey de los dioses, representaba la justicia y la virtud, mientras que Marte, el dios de la guerra, simbolizaba el coraje y el poder. Cada casa tenía sus dioses domésticos para proteger a sus ocupantes. El Imperio Romano exhibió un talento para la innovación que ha influido en aspectos de la vida contemporánea. Los romanos sobresalieron en ingeniería civil, logro señalado por los grandes acueductos, baños y caminos que construyeron. La práctica romana de bañarse en público, en particular, muestra su sofisticada infraestructura social.